Hola, este es el pastor Morris Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría, episodio 7. Y en el programa de este día estaremos aprendiendo cómo aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida a través del libro de Proverbios. Muchos consejos muy hermosos basados en la palabra de Dios. Todo esto y mucho más en Viviendo con Sabiduría. Y gracias por estar acompañándome en este nuevo día, en esta vida con sabiduría. Y vamos entonces a continuar con lo que la palabra de Dios nos está aconsejando, con esta sabiduría que viene de arriba totalmente. Entonces, se recuerda de que estamos analizando o exponiendo una porción donde la sabiduría está hablando, donde esa virtud de parte de Dios nos está hablando a nosotros, a que escuchemos los consejos, las reprensiones que nos está dando y que vivamos por ese espíritu de sabiduría. Y entonces dice así, el versículo 24: por cuanto llamé y no quisistes oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisistes. Ahora la sabiduría está hablando como consecuencia de no prestar atención a lo que se nos está diciendo. Como consecuencia nos está diciendo de que vendrán muchas cosas sobre la vida de las personas, que las comienza a describir a partir del versículo 26. Pero sí nos está diciendo que hay personas que no escuchan la reprensión de la sabiduría, se tapan los oídos, no miran la mano amiga de la sabiduría. No hay nadie que preste atención al llamado, porque aquí dice que está haciendo un llamado en los lugares públicos a que seamos sabios. Como tú estás oyendo todos estos devocionales del libro de Proverbios, y dentro de todo eso hay consejos que yo sé que te van a ayudar a tu vida de una manera grandiosa, pero sin embargo decidimos vivir haciendo lo mismo, no queremos cambiar, no queremos hacer las cosas diferentes y vamos por el mismo camino, todo el tiempo el mismo camino. Seguimos desechando los consejos, seguimos desechando la reprensión. Entonces el versículo 26 dice: me voy a reír en vuestra calamidad. O sea, si yo no aplico sabiduría a mi vida, voy a tener calamidad. Dice, y me voy a burlar cuando os viniere lo que teméis. Dos cosas como consecuencia de no escuchar la sabiduría de Dios. ¿Escuchó bien esto? ¿Cuál es la consecuencia? Primero, calamidades, y luego nos está diciendo también que nos vendrá lo que tenemos miedo. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Qué es a lo que usted le tiene más miedo que le suceda en su vida? Yo sé que hay muchas cosas que usted puede decir. Y según este pasaje de la Biblia, si nosotros no somos sabios, vamos a caer en eso. Entonces, si yo quiero evitar la calamidad, si yo quiero evitar que me venga lo que yo estoy temiendo, entonces yo tengo que escuchar la voz de la sabiduría que viene de parte de Dios. En el versículo 27 dice: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. O sea, de verdad de que las consecuencias de no prestar atención a la sabiduría es bastante desastroso. Calamidades, viene lo que uno teme y nos ataca como un torbellino, y viene tribulación y angustia. Y dirá, pero ¿por qué tantas cosas? Yo le voy a explicar por qué tantas cosas. Es porque nuestra vida en lo natural, nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que escuchamos y por lo que sentimos. La mayoría de decisiones en nuestra vida, eso es la chispa que nos hace hacer las cosas. Vuelvo a repetir, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos. Pero la sabiduría tiene razonamientos, porque cuando tú dices, bueno, yo ya no quiero vivir de esa manera, Señor. Yo quiero acostumbrarme a que tú te metas en mis negocios, a que tú, antes que yo decida algo en mi vida, yo voy a esperar, Señor, qué es lo que tú
pones en mi corazón. Mira, Dios habla todavía. ¿Y cómo son las maneras como Dios habla? Número 1, habla a tu conciencia. Ahí en tu conciencia hay una voz que muchas veces no la queremos escuchar porque pensamos que es locura. ¿Cuál es la otra manera que habla? Cuando tú lees la Biblia. Al leer en la Biblia muchas veces tú vas a encontrar exactamente lo que tú necesitas para el tiempo exacto. También como otra manera como Dios habla, por mensajes de la palabra de Dios. Cuando tú estás escuchando un mensaje de las Escrituras, es una forma como Dios te está hablando. Te habla por otras personas. Muchas veces eso, fíjese que opera de una manera profética. Una persona comienza a hablar de un problema y te comienza a hablar y no sabes que esa persona, escucha, esa persona te está aconsejando. O sea, ¿cómo lo puedo decir de una manera? A mí me ha pasado, le voy a poner un ejemplo. A veces yo he estado pidiéndole algo a Dios que me dé sabiduría con respecto a la decisión que voy a tomar. Y de repente comienzo a conversar con un hermano. Y de repente este hermano parece que Dios lo conectó con el problema que yo tengo y me comienza a hablar y hasta me está dando soluciones. Al momento yo no le digo nada porque no quiero interrumpir, sino que simplemente quiero que esta persona fluya y fluya. Y luego yo tomo eso, comienzo a operar en eso y entonces se me resuelve la situación. Y después que está hecho, le digo a la persona, ¿sabe lo que usted me dijo? Y comienzo a decirle a la persona que no sabía. Es que así opera Dios. Esa es la forma como trabaja la sabiduría. ¿De qué otra manera? También Dios nos habla a través de las situaciones de la vida. A veces tenemos que pasar ciertas situaciones para que podamos entender de que lo que estamos haciendo no está bien. Y muchas veces tiene que venir alguna cosa que nos impacta fuertemente para abrir los ojos y decir, esto no lo tengo que hacer. Esas son diferentes maneras como Dios nos llama a nosotros para que nosotros evitemos pasar por esas situaciones difíciles y que nosotros vayamos viviendo este año diciendo, Señor, yo quiero de tu sabiduría, porque no sabemos qué es lo que nos trae este año, qué es lo que vamos a tener que vivir, cuáles son las situaciones o las decisiones que usted va a tener que tomar. Dice el versículo 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Escucha esto. Usted, ¿quién está hablando aquí? La sabiduría. Sí, por la sabiduría es una virtud de Dios. O sea, en otras palabras dice lo que nos está diciendo. Muchas veces nosotros decidimos, yo no quiero el consejo que viene de parte de Dios, que es un consejo sabio. Y yo voy a hacer esto. Y caigo en el precipicio. Caigo en el hoyo y después digo, Señor, sálvame. El Señor dice, ok, te voy a salvar, pero primero tenés que aprender la lección. A eso se refiere. Dice, me van a llamar, no responderé, me van a buscar de mañana, no me hallarán. ¿Por qué razón? Porque aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Aquí viene el punto. Aquí viene lo importante que nosotros estuvimos hablando la otra vez. Que el temor a Jehová no es el miedo a Jehová, sino que es el respeto, la divina reverencia, la divina importancia a nuestro Dios. Cuando nosotros no tenemos ninguna de esas cosas, el Señor no puede operar en nuestras vidas. No esperemos. A veces tomamos aquel texto, clama a mí y yo te responderé. Entonces diciendo, bueno, no importa, yo voy a hacer todo lo que yo quiera hacer. Y si me pasa algo, pues de todos modos dice, clama a mí y el Señor me va a sacar adelante. Fíjese que según nos está enseñando esto, decisiones que tú tomas, tú pagas la consecuencia. Que Dios te va a ayudar, claro, pero Dios primero va a decir que aprendas una lección en tu vida. Ahora, si no aprendes la lección, todo el tiempo te vas a pasar en el hoyo. Y de eso se trata todas estas palabras que te estoy hablando ahora, que tú digas, yo no quiero vivir como un simple, no quiero vivir yo como un burlador, no quiero vivir yo como un insensato, yo quiero ser una persona totalmente nueva, una persona que yo quiero aceptar los consejos de Dios, quiero valorar las reprensiones de Dios, porque eso es lo que llega a suceder. La gente no quiere el consejo de la sabiduría. La gente no quiere la reprensión. De verdad que no queremos. Nos ofendemos tan fácilmente. Si alguien te trata de corregir o si la palabra de Dios trata de corregir ciertas actitudes en nuestra vida, nos enojamos. Pero aquí mismo en el libro de Proverbios dice que las personas sabias, cuando se les aconseja, lo agradecen el consejo. Pero una persona necia no, dice, te va a odiar, dice, si le das un consejo. Mire lo que sigue diciendo, versículo 31. Comerán del fruto de su camino
y serán hastiados de sus propios consejos. Sigue hablando de las personas que rechazan la sabiduría. Sigue hablando de ellos, o sea, el fruto de su camino. O sea, el camino de necedad, de insensatez o de burla que han tomado, le va a producir frutos. Y fruta quiere decir que le va a traer consecuencias muy graves a la vida, que después no se pueden borrar. Es mejor evitarlos como tomando el camino de la sabiduría. Y serán hastiados de sus propios consejos. O sea, hastiados de sus propios consejos porque de alguna manera la gente tiene un consejero. Si no es alguna persona cercana a ti, eres tú mismo. Tú mismo te vas aconsejando en la vida y te vas aconsejando para el desastre. ¿Por qué no tomar la sabiduría de Dios en vez de eso? Versículo 32, porque el desvío de los ignorantes los matará. Aquí vuelve otra vez el ignorante, aparece el personaje del ignorante. No está hablando de una persona que no fue a la escuela. No tiene nada que ver con la educación de esta tierra. Ignorante se le llama a aquel que no quiere hacer caso de la sabiduría. Ignora los consejos de la sabiduría divina. Ha decidido vivir a su propia manera, a su propio orgullo. Pues aquí dice claramente, los va a matar al final. Y la prosperidad de los necios la echará, dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. O sea, ¿puede un necio prosperar? Sí, pero vamos a aprender cómo termina el necio. O sea, es una prosperidad que no le dura mucho. Vuelve otra vez, el insensato, vuelve a mencionar el necio. Pero dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Termina diciendo eso. Cierra esto. La sabiduría ha hablado. La sabiduría ha dicho que si nosotros escuchamos lo que nos estás diciendo, seguimos esos consejos, los ponemos en prácticas, aprendemos las lecciones, dice que nosotros vamos a habitar confiadamente. Vamos a habitar de una manera que, como dijo el Señor en su parábola del hombre que edificó sobre la casa, sobre la roca, que vino el viento, vino la tormenta, vinieron las lluvias. O sea, que tener sabiduría no quiere decir que no vendrán los problemas. Los problemas van a venir, pero como en aquel caso, al final de San Mateo capítulo 7, el Señor habló sobre esta parábola, dijo que ninguna de estas cosas que vinieron echó a perder la casa del hombre que edificó su casa sobre la roca. Si tú estás tomando consejos sabios, tú eres el que tiene la casa sobre la roca. Por lo tanto, vas a salir con bien adelante y vas a vivir tranquilo sin temor del mal. No es que el mal no va a venir, pero no te hará daño, porque tú estarás centrado en la sabiduría de Dios. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar el día de mañana. Bendiciones. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.